este tiempo en manos del Señor, creyendo absolutamente que tenemos a un Padre que se conduele de sus hijos, dice la Biblia, que dijo Jesús que si le pidiéramos un pan no nos daría una piedra, y que si le pidiéramos un pez no nos daría una serpiente. Estamos viviendo momentos difíciles, es cierto. Estamos siendo probados, también es cierto. Pero es el tiempo de que nuestra fe, ahora lo vamos a ver en la palabra, nuestra fe nos dé la victoria. Cuando el apóstol Pablo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, no se trata de que la fe nos hace simpáticos, nos trae simpatía. La fe produce moveres de los cielos sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos abrió un camino al Padre, y ese camino está abierto todavía. Y podemos creer, a pesar del panorama desastroso que quizás nuestros ojos están viendo, que quizás las redes, los medios de información nos están mostrando, a pesar de todo eso, hay una promesa en Apocalipsis 3:10 que el diablo no la va a poder borrar, y es que Dios guardará a sus hijos de la hora de la prueba que vendría sobre toda la tierra. ¿Podemos creer esto? Si lo podemos creer, podemos orar y podemos creer que Dios va a hacer algo. Oremos por Andrés. Andrés estuvo hablando conmigo ayer. Parece que ya le van a cambiar los horarios. Vamos a poder contar con él nuevamente. Dios es fiel. Amén. De brisa y buscan. Vamos a orar, ¿sí? Soberano Dios y Padre Celestial, bendito eres, santo tú eres, glorioso eres tú. En el nombre de Jesús de Nazaret, te glorificamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, acudimos al llamado que tu Espíritu nos hace en esta hora y reconocemos, Padre, que tenemos necesidad de ti. Cuando tu palabra dice que separado de ti nada podremos hacer, es una verdad absoluta para nosotros. Y una verdad que hoy nos debe llevar a reflexionar, Señor, en tu presencia. ¿De qué te estamos dando a ti, Señor? El contexto de la palabra dar no se limita simplemente a una ofrenda, a un diezmo, sino también a una entrega personal. Al tiempo que permanecemos dependiendo de ti, al tiempo que buscamos en tu presencia una respuesta, un toque de tu paz que tanto necesitamos en este tiempo. Por medio de tu Hijo Jesús, hoy te damos gracias porque definitivamente acercarnos a ti es facilitar nuestra vida, es aprender a soportar el día malo, es aprender a resistir los ataques de Satanás. Te adoramos, Dios,
Súbele, amor. Te adoramos. Te adoramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, acudimos en este momento porque tenemos necesidad de un abrazo tuyo, de un mover de los cielos. Te adoramos, te bendecimos, amado Padre Celestial. Nada es difícil para ti. Y hoy levantamos esta oración colocando en tus manos nuestra vida, colocando en tus manos ese momento difícil que estamos pasando, esa necesidad que tenemos en este momento, confiando en que tu respuesta es poderosa y es real. Aleluya. Bendito seas, Padre eterno. Por medio de tu Hijo Jesús, rendimos nuestro corazón delante de ti en este momento. Rendimos nuestra carga en tus manos. Entregamos la preocupación bajo tu dominio. Te entregamos a ti el dominio, la autoridad, la potestad de gobernar en nosotros. Te adoramos, Dios. Te adoramos y te damos gracias, porque definitivamente tú eres real, tú eres fiel, tú eres bueno, amado Padre Celestial. Y colocamos en tus manos este tiempo, la vida de los que estamos aquí en este momento delante de ti. Colocamos delante de ti esta transmisión, tu palabra, y te pedimos por favor que anules en nosotros todo emocionalismo, Espíritu Santo, y que nos ilumines y que tomes control absoluto de todo levantamiento de las tinieblas en contra de este tiempo, en contra de esta reunión, en contra de nuestras vidas. Y te decimos que seas tú quien tomes el control, porque eres el que tienes todo el poder y la autoridad para hacer retroceder de nuestras vidas la malicia, las saetas, los dardos de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Sé tú en nosotros. Sé tú por nosotros. Sé tú levantando al caído, redarguyendo al dormido, al que ha perdido el estar apercibido de los momentos que estamos viviendo. Y que no pase desapercibido en los cielos que hay un remanente dispuesto a buscarte, a perseverar, a sacrificarse con tal de estar en tu presencia. No estamos solos. Tenemos a un Padre que se conduele de sus hijos. Tenemos a un intercesor en todo momento diciendo que es nuestro abogado. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de la iglesia de Cristo. Que no pase desapercibido el poder de tu palabra en nosotros. Que no caiga en un balde sin fondo
tu palabra para nosotros. Y te pedimos que por favor, Dios, en tu infinita misericordia, nos hables en este día. Nos muestres qué quieres para alguno de nosotros. Nos abrace tu presencia. Y te damos gracias. Y te damos toda la gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y colocamos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, para que no sea el hombre hoy, sino que seas tú en todo, para todo y por todo exaltado y glorificado. Y te damos gloria a ti y gracias, muchas gracias, por medio de tu Hijo Jesús. Padre, te adoramos y nos rendimos ante ti. Gracias por tener misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Libro de Job. Y hoy vamos a hablar acerca de los frentes de acción de Satanás contra nosotros. Mire, leí en un post, hace 2 noches hablábamos mi esposa y yo con un hermano, y el Señor me recordaba un post que decía que si en nuestro caminar con Cristo no nos hemos estrellado de frente contra Satanás, entonces es porque estamos caminando de la mano de Satanás. Suena fuerte, pero es que hay un detalle que nosotros debemos entender, y es que si somos de Cristo, no somos del mundo. Aunque supuestamente soy liberal, si somos de Cristo, no somos del diablo. Si somos de Cristo, tenemos un sello que va más allá de una escarapela, de un botón que diga un nombre de un ministerio. Un sello que es espiritual y que el mismo Satanás reconoce y acepta, porque el hecho de que el diablo se levanta contra ti o contra mí es porque el diablo acepta y está reconociendo que tú no eres parte del equipo de él. Job 1, versículo 8 al 10. Job 1, verso 8 al 10. Esto es un milagro porque no vi por dónde llegó el agua. ¿Ya lo tenemos? Y leemos en el nombre de Jesús. Dice: y Jehová dijo a Satanás. Hoy vamos a reevaluar algunas cosas con respecto a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso Job te teme de balde? ¿Acaso no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es claro la expresión de Satanás, que en Satanás hay un interés.
Allí en Job 1:6, vea lo que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué respondió el diablo? De rodear la tierra y de andar por ella. No solamente estaba dando vuelta alrededor de ella, sino estaba en ella. O sea, ¿quiénes habitamos la tierra? Los seres humanos. Y es que hay una verdad, y es que Satanás no tiene dominio de toda la humanidad. Entendí eso. A menos que le demos la autoridad, o a menos que Dios permita que se convierta en un mensajero, como dijo el apóstol Pablo cuando clamó por el aguijón. Dijo que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba de día y de noche. Aquí entra lo que se llama la voluntad permisiva de Dios, y que es la manera que Dios permite circunstancias para llevarnos a un resultado que nos traiga una victoria sobre Satanás, sobre nosotros mismos. Porque es que cuando usted logra vencer sobre usted mismo, usted está venciendo sobre el diablo. Satanás dijo que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Claro, Satanás sonsaca. El pecado está en el hombre, en el ser humano. Satanás sonsaca, y el que decide acoger la propuesta de Satanás queda bajo su poder. Esto es cómo funciona esto en el contexto espiritual. Cuando Satanás dice: vengo de rodear la tierra, andaba buscando, dice, de hecho la Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una cosa, hay un detalle, y si quiere búsquelo en Discovery. Cuando un león agarra a la presa, tiene tal fuerza en su mordida que no la suelta a menos que sea hecha a pedazos. He allí el porqué. Estar apercibidos acerca de las maquinaciones de Satanás nos evita ser presas de él. Mire, hay señales. El león, cuando ataca, ruge. Si se dan cuenta en los programas de estos de Nat Geo, Animal Planet, creo que ya desapareció, cuando el león viene sobre la gacela, ruge, y aún en el último momento la presa alcanza a escapar. Satanás también ruge. Satanás también avisa que viene contra nosotros. El tema es que en nuestro contexto espiritual estamos o no estamos preparados o apercibidos con ese rugido del diablo. Su interés, el diablo tiene un interés desmedido en descarriar, en confundir a la humanidad y a los creyentes. Estábamos compartiendo acerca del caso de una persona que conocimos, y hay un detalle: todo papá conoce a su hijo, ¿cierto? Todos los que somos padres sabemos lo que tenemos. El diablo también conoce a sus hijos y sus hijas. Y si nos vamos al contexto bíblico, aunque soy liberal, según, no hay términos medios en el Señor. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay que yo simpatizante. La palabra simpatizante es una palabra mentirosa que se inventaron en los evangélicos para decirle a alguien que ni es chicha ni es limonada, y lo encasillan con esa palabra para decir: no, él es simpatizante. No,
en Cristo, o somos de Dios o somos del diablo. Pastor, pero ¿y si está sentado? ¿Y quién le ha dicho que usted, que si alguien que se sienta porque se sienta en una silla en una congregación es de Dios? No, así no es. El interés desmedido del diablo es en descarriar, es en seducir. Y como él sabe, como papá, cuando éramos hijos de él, qué hay en nuestro corazón o qué había en nosotros que era lo que le permitía a él autoridad, él va a persistir en el mismo lazo, sabiendo que todo aquel que quita la mirada de Cristo cae en el lazo del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos a leer desde el versículo... Sí, vamos a leer el verso 8. Ya lo tenemos. Sean sobrios, o sea, prudentes, apercibidos, y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Mire que le dijo él a Dios: vengo de rodear. Alrededor, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que quiere decir que él no puede devorar a todo el que le dé la gana. Eso está claro. Él no puede tener dominio sobre todo el que él quiera, sino sobre aquel que le da la autoridad a Satanás para tomar control de su vida. Esto es tremendo porque su ataque lo enfoca precisamente en frentes que sabe que a nosotros nos van a hacer daño. Vamos al versículo 11 de Job 1. Mire, leamos algo, miremos un detalle. En el 9, cuando Satanás le responde a Jehová, Satanás enumera aquellas cosas que están bajo el control de Dios. Ahí está. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lo primero, no le ha cercado alrededor a él y a su casa. Está hablando de su familia. O sea, la cobertura de Dios, el cerco de Dios, que es lo que el diablo está reconociendo, estaba en Job y estaba en la familia de Job. Por tanto, el primer frente de ataque que el diablo enfocó fue el cerco que Dios le tiene a él y a la familia. El cerco es equivalente a cobertura, a protección, a amparo. Después le dijo: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás enfoca su ataque en tres frentes claves para nosotros. El primer frente, en la integridad física y familiar. El segundo frente, en los bienes materiales. Y el tercer frente, en la economía. El tercer frente, la economía. Ahora, leímos en el primer frente, en el versículo 11, cómo Satanás, al colocar el ojo sobre el cerco que Dios tenía sobre su familia, convirtió a Job en un objetivo. Por eso decía al principio que en nuestro andar con Dios, con el Señor,
nos vamos a estrellar contra Satanás, nos vamos a dar de frente contra Satanás. ¿Por qué? Porque en la medida que tú más te acerques al Señor, te hace más enemigo del diablo. Yo te pregunto algo. Si usted ha tenido un enemigo, cuando se encuentra con el enemigo le da besos y le da abrazos, le da rosas. Bienvenida, enemiga Andrea, bienvenida, enemiga Jacqueline, bienvenido, enemigo Snyder. No. ¿Ustedes recuerdan las guerras en La Guajira? Cuando las matanzas entre los Cárdenas y los Valdeblanques, que a raíz de un conflicto de dos terminaron muriendo más de 70 y pico de personas. Enemigo. Cuando usted se acerca a Cristo, usted se constituye en enemigo de Satanás. Y cuando tratamos de bajar la intensidad de esa batalla contra el diablo, caemos en un terreno donde somos presa de sus ataques. Y ya sabemos que Él va a venir, primero va a enfocarse en acabar con tu familia. Si eres casado, en acabar con tu matrimonio. En acabar con la relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Es el primer frente de ataque donde Satanás se enfoca. Fue lo primero que le dijo a Dios. Mira que tú le has puesto cobertura, lo has cercado a él y a su casa. En el contexto bíblico, cuando se habla de tu casa, está hablando de tu familia. No solamente tus hijos, no solamente tu esposa. Está hablando de tus relaciones con padres, con hermanos. Y quizás puedas entender el porqué de los conflictos que se levantan a nivel de familia, que terminan aislando. Porque una de las estrategias del diablo es aislarnos, que quedemos a solas con él. Nosotros no podemos pretender, como algunas doctrinas de error, estar buscando al diablo para darnos guerra contra el diablo. Esa es una doctrina de error. Eso de que yo cojo al diablo y yo lo hago correr cuando se me atraviesa. Esa es una doctrina de error. Nosotros no hemos sido renovados en el Señor para pelear contra el diablo, sino para pelear contra nosotros mismos. Porque para pelear contra el diablo tenemos quien nos defiende. ¿Qué dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por ustedes. Ustedes estarán en reposo. No dice acostados hasta las 10 de la mañana viendo Netflix, no. La palabra reposo en hebreo habla de rendido a la voluntad del Padre, rendido en las manos de Dios. Que cuando tú oras por algo, creas que lo que le estás entregando está en las manos de Dios. Por tanto, debes salir de esa oración reposado, sosegado, confiado en que lo que le acabas de entregar a Dios, Él lo tiene bajo su control. Pero si yo oro y coloco en manos de Dios una situación, una circunstancia, un caso, y salgo de la oración en la misma condición de desespero, de afán, de preocupación, entonces no fui al Padre. Entonces no le oré a un Dios todopoderoso. Entonces no confío en que Él tiene cuidado de nosotros. Satanás se va a levantar contra ti. Satanás se va a levantar contra tus hijos. Satanás se va a levantar contra tus nietos, contra tus padres, contra tu familia. Porque Él no tiene familia. Recordemos que Él fue destituido, desposeído. Y Satanás sabe que levantándose contra la familia, está atentando contra el orden de Dios. ¿O por qué creen ustedes que son las locuras estas que están pretendiendo enseñarle a nuestros niños, de la basura esta de la ideología de género y todas estas cosas? Porque están tratando de destruir la estructura moral de la familia.
Esto de decirle a los niños de 10 años que ellos pueden ser lo que quieren ser, es para destruir la estructura moral y espiritual con la que Dios diseñó la familia. El primer frente de ataque de las tinieblas es la familia, porque sabe que destruyendo la familia tiene personas inermes a expensas de él. ¿Por qué crees que casi nadie quiere casarse hoy? ¿Por qué promueven tanto la unión libre? En el contexto legal se le dice unión marital de hecho. ¿Sí sabían? Precisamente porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto que hacemos delante de Dios más que delante de los hombres. Y Satanás sabe que si destruye el concepto de matrimonio a nivel universal, está atentando contra un principio que viene desde los cielos, que no se forjó en la tierra. ¿Por qué creen que Satanás atentó contra Adán y contra Eva? ¿Cuál fue la primera familia que fue corrompida por Satanás? Adán y Eva. Sabiendo que lo que hiciera a partir de allí iba a repercutir en la historia de la humanidad. Recordemos que al diablo no le fue quitado su poder, le fue quitado el sitio que tenía en el tercer cielo. Pero Satanás tiene poder. Y aunque suene emocional, pero tú tienes más poder que él. Porque cuando la Biblia nos dice resistir, es porque Dios te ha dotado por el Espíritu con la capacidad de aguantar los ataques del enemigo. ¿Cuántos se leyeron la Ilíada? ¿Cuántos saben la historia del caballo de Troya? ¿Cuántos años duró el sitio a Troya? Uf. ¿Por qué? Porque los enemigos encontraron una muralla y no pudieron derribar la muralla. Quisieron quemarla, no se quemó. Quisieron tumbarla, no se quemó. Quisieron cerrarle las entradas para que no entrara y saliera alimento, y ellos seguían vivos allí adentro. El enemigo se cansa y busca otra estrategia, y les metieron un caballo de Troya. Y así hace Satanás con nosotros. Nos mete caballos de Troya cuando sabe que nuestra vida espiritual ha decaído. Mira, yo quiero decirle algo. Nuestra mente es un tiro al blanco para Satanás. ¿A cuánto les habla el Señor a través de la mente? Que les llega la palabra. Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios les habla en sueño? Gloria a Dios. Pero ¿sabes quién también está enterado de eso? Satanás. Y te va a enviar palabras, y te va a enviar sueños, y te va a dar visiones que vienen de él y no de Dios, para confundir, porque sabe cuál es el don que has recibido. Él es el padre de la confusión. Y quiero hacer un paréntesis aquí precisamente. Voy a contarles una anécdota. Me contactó un joven, es un joven, está nuevo en el Evangelio, para hacerme unas preguntas doctrinales, y le compartí con la Biblia, por supuesto, la postura bíblica. Y este muchacho duró en silencio como 15 días. A los 15 días me mandó un periódico así de largo, donde me dijo, por eso era que estaba riéndome cuando decía que dicen que soy liberal. Usted lo que es un liberal. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que yo no puedo amarrar los demonios
que yo no puedo amarrar al diablo. Y no es que yo no lo puedo decir porque es que la Biblia no me dice que lo puedo hacer. Y la única manera, el único argumento que le quedó para tratar de sentirse bien él y hacerme sentir mal es decirme que soy liberal. O sea que si yo no creo que hay que coger gente y tirarla al suelo, que si yo no creo que si no hay gente vomitando aquí en el piso, que si yo no creo que hay gente que se parta la cabeza por el espíritu, supuestamente, entonces yo soy liberal. Yo le llamo a eso doctrina de demonios. Cuando salimos de la iglesia bautista, y gloria a Dios por los bautistas que nos enseñaron la Biblia, nos fuimos a congregar a un sitio, mi esposa, mis hijos y yo, que en lo material era totalmente opuesto a donde nos congregábamos antes, pero se movía el Señor allí. Y recuerdo que el pastor me invitó un día y me dijo: necesito que traigan la palabra del miércoles, del ayuno de los miércoles. Allá en ese lugar los ayunos de los miércoles son 80, 100 personas. Y yo había notado un detalle en los servicios, que las dos primeras filas las cogían siempre las mismas hermanitas, que las únicas que hablaban en lengua eran esas mismas hermanitas, y que las únicas que se privaban eran las mismas hermanitas. Y el día que fui a predicar, cuando empezaron con el show este raro, porque es que Dios es un Dios de orden, no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 14, hay que leer Biblia. Una de las hermanas cayó y se partió la cabeza con el borde de una silla, y la otra gritando locuras y que el Espíritu se sujetan en el nombre de Jesús. Callen ahora. Si hubiera sido el Espíritu Santo se iba a callar porque yo le ordenara en el nombre de Jesús que se callara. Por supuesto que no. Y cuando terminó el servicio, fueron donde el pastor, lo llamaron y le dijeron: a ese señor no lo traiga a predicar más aquí, porque predicó pura doctrina de demonios. ¿Cómo se le ocurre decir que cada vez que yo vomito no estoy recibiendo liberación? Que cada vez que yo me caigo contra la silla no estoy recibiendo toque del Espíritu. Y el pastor fue sabio. Espérese un momentico, hermano Carlos, venga, las hermanas le quieren decir algo. Díganle a él lo que me acaban de decir. Y yo le dije: venga, mi hermana, es que la Biblia dice, no digo yo. Si la Biblia no me dice que el toque del Espíritu Santo es romperse la cabeza contra el suelo, que el toque del Espíritu Santo no es vomitarme a Germán, a Schneider, a Elías, a Oscar. Si la Biblia no me dice eso, yo no lo puedo aceptar. Porque yo tengo que decir, como dijo Jesús cuando Satanás lo quiso tentar: escrito está. Ah, pero soy liberal. Pero le llaman liberal porque yo no acepto que el demonio de Kundalini entre aquí a hacer show. ¿Cuántos se acuerdan el día que vino Angelical y entró aquí con la bolsa de basura? ¿Cuántos se acuerdan el día que vino la muchacha desnuda que se colocó allá y entró corriendo, que ni Robinson se dio cuenta? Yo no puedo permitirle a un demonio que venga a hacer un show donde estamos compartiendo palabra de Dios. Y como yo creo, yo me la creo, que tenemos autoridad por medio del nombre de Jesús, porque está escrito está, que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y le dijimos a Angelical: te sujetas en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo? Bajó la cabeza, cogió su bolsa de basura, salió y gritó locuras, pero allá afuera. Y el día que vino la muchacha endemoniada desnuda, cuando llegó allí: te sujetas en el nombre de Jesús, bajó su cabeza y dijo: amén, amén, y salió. No es porque yo sea Superman espiritual, porque esa autoridad la tiene todo aquel que ha reconocido a Jesús como Salvador y Señor. Es porque hay personas que no se atreven a usarla. ¿Y saben por qué?
Porque Satanás les ha hecho creer que no tienen autoridad. Porque el dardo del diablo se enfocó de tal manera hacia ellos y sus familias, ahora me entiende para dónde voy, que delante de su familia les quitó autoridad. Y que nos mete en la cabeza que perdimos la autoridad. Pues esto no funciona así en los cielos. Cuando tú disciernes que llegas a tu casa y dices buenas y todo el mundo te explotó sin tener razón, ora. Cuando tú llegas a visitar a tu familia, que los dejaste bien hace 3 días y vas a visitarlos hoy y te explotan sin razón, ora. Cuando tú dices algo que va acorde a la palabra y todo el mundo te lo rechaza y te lo desconoce, ora. ¿Por qué? Porque el diablo está levantado contra el cerco que Dios ha puesto a tu familia. Y lo más tremendo es que el diablo reconoce el cerco. Por eso le dijo a Dios, es que tú, ¿cómo no te va a temer? La palabra temer no es miedo. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a estar buscándote si tú le tienes cercada la familia? ¿Cuántos han experimentado ataques contra su familia en este tiempo? Nosotros estamos viviendo esto. Por eso prediquemos lo que estamos viviendo. Porque la idea es que lo que usted viva le deje una enseñanza bíblica que le traiga victoria a usted y le dé victoria a otro que lo experimente también. Porque al diablo le conviene que usted y su esposa estén en guerra. Al diablo le conviene que tú y tus hijos estén en guerra. Al diablo le conviene que tú y tu madre estén en guerra. Al diablo le conviene que hermano con hermano estén en guerra. Porque ese es el terreno en el que él se mueve. Ese es el terreno en el que él está cómodo. Porque es su terreno. Y es al terreno al que te quiere llevar y al que me quiere llevar. Y créeme que es difícil. Yo entiendo, es difícil. Porque nuestro temperamento, nuestro carácter fuerte muchas veces termina dándole espacio a que Satanás vea el punto débil. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pablo en 2 de Corintios? En Hechos de los Apóstoles, perdón. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el diablo reconoce tu debilidad, tú tienes que ir donde Dios a reconocer en donde eres débil. Porque es donde Dios se va a fortalecer en ti. No eres tú el fuerte, es Dios quien se hará fuerte en ti. Porque es que esto no depende de nosotros. El segundo frente. Perdón. Mire lo que pasó. En el versículo 18. Job 1:18. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Job 1:18. ¿Ya lo tenemos? Entre tanto que este hablaba, o sea, el sirviente que fue donde Job, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Pastor, ¿Satanás tiene potestad sobre cosas materiales? Sí. ¿Sí? ¿Quién movió los vientos? ¿Dios mató? No. ¿Quién tuvo el poder para soplar sobre las casas y que las paredes cayeran sobre ellos? Nosotros no podemos desconocer. Por eso es que no podemos creer
que en nuestra fuerza nos vamos a enfrentar a Satanás. Ese es un error de la iglesia pentecostal, de la denominación de los pentecostales unitarios y trinitarios, y es hacerle más culto a Satanás que a Cristo. Porque cuando yo me rindo a Cristo, estoy en el camino del Señor, Dios me coloca cerco. Ahora, los hijos de Job estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Bebiendo. Y nos damos cuenta que había autoridad sobre ellos. Si nosotros leemos allí en Job, capítulo 1, versículo 2 al 4, mira lo que dice. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, eran 10 hijos que tenía Job. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían ¿qué? Banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran 7 varones. Rumba el lunes, rumba el martes, rumba el miércoles, rumba el jueves, rumba el viernes, rumba el sábado, rumba el domingo. ¿Sí? Esa era la vida de los hijos de Job. Pero fíjate que a pesar de que los hijos estaban en esa condición, había un cerco. Lo que me dice a mí que Job oraba por sus hijos. Y Dios no le entregó a Satanás autoridad sobre Job, a menos que supiera que lo que iba a suceder con Job terminaría edificando a Job. Por eso les digo, el diablo es bruto. Dios permitió que el diablo le tocara la salud a Job. Job capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Saben qué es un tiesto? No, el tiesto era un pedazo de tinaja de barro para rascarse. ¿Cómo sería la rasquiña? Nos damos cuenta que al tener autoridad sobre la salud de Job, produjo ¿qué? Enfermedad. Que mientras el cerco de Dios estuvo, hubo sanidad. Pero cuando Dios permite que Satanás entre a ese cerco, hubo muerte, hubo caos y hubo enfermedad. Hay una palabra que es pronunciada por Dios varias veces y la pronuncia con respecto a Job. Es la palabra integridad. Job capítulo 2, verso 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Qué es integridad? La palabra integridad está asociada con honradez, está asociada con honestidad, está asociada con la palabra responsabilidad, puntualidad, responsabilidad, disciplina. La palabra integridad está asociada con hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Eso es ser íntegro. Y Dios varias veces le restriega a Satanás: mi siervo es íntegro.
Y Dios le dijo al diablo varias veces, mi siervo. Lo que nos habla de una identidad de Dios para con Job y de Job para con Dios. Hemos predicado varias veces. En Job 29 se evidencia que habían áreas de la vida de Job que necesitaban ser tratadas. Que Job empezó a añorar el pasado, Job empezó a añorar los bienes. Pues el producto de las acechanzas del enemigo es ese. ¿Cuántas veces usted ha dicho, para estar con este zángano mejor me hubiera quedado soltera? ¿Cuántas veces lo ha dicho con confianza? Mana Debri, ¿puede levantar la mano? Mana Milena, ¿cuántas veces? Mana Yaque. Precisamente es la expresión de un momento de opresión espiritual. ¿Por qué? Porque es que Satanás no te va a exaltar los valores de la persona, sino los defectos de la persona. Sí, él es responsable, sí, él da todo, pero ese es el diablo. Caso contrario, no, él me da trompada, él no me deja comida, él llega a las 5 de la mañana, él no deja plata, nos cortaron los servicios, pero él es bueno. Ese es el caso contrario. Ese es lo opuesto. Pero lo cierto es que Dios considera a Job, a pesar de que sabía que en la vida de Job habían cosas por arreglar, Dios le dijo tajantemente al diablo, mi siervo, mi siervo. Y usted se dará cuenta que después de los ataques del enemigo, usted empieza a leer Job y el diablo no se menciona más. Hasta que llegamos al capítulo 42, y en el capítulo 42 Job no menciona al diablo. Job no dice que el diablo, Job no dice eso. Pues lo que dice es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y nos damos cuenta que termina siendo Satanás un secundario en la historia de Job, pero que al final todo lo que levantó contra Job terminó siendo permitido, aclaro, no lo fabricó Dios, permitido por Dios para propiciar a un Job conforme al corazón de Dios. Dios siempre reconoció a Job, y lo vemos cuántas veces se lo repite, como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero era imperfecto, como tú y como yo. Tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser procesadas, que necesitan ser tratadas, y que en la medida que yo más levante la muralla para evitar el trato, más fuerte será el embate del enemigo para tratar de derribar la muralla y coger ventaja de aquello que Dios quiere que sea tratado. Porque es que Dios quiere que sea tratado. Y Dios permite la voluntad permisiva, que el diablo venga, que el diablo se levante, que el diablo te ataque. Porque es que con ello Dios te está anunciando que te va a dar la victoria. El ataque del diablo es el lenguaje espiritual en el que Dios te dice, sí, te va a atacar, sí, te va a doler, sí, no va a ser difícil, no va a ser fácil, sí, puede que llores, pero sí, conmigo vas a vencer. Cuando nos enfocamos en Dios, Dios se pronuncia a nuestro favor. Mira mi sierva, mira mi siervo. La palabra siervo es aquel que está sujeto, humillado a, servidor.
y que Dios dijera de Job: es mi siervo, es recto, es perfecto y es temeroso de mí. Estamos hablando de que había una identidad en Job que necesitaba florecer. Todo árbol necesita un proceso. Ningún árbol nace con la fruta ya, ¿o sí? ¿Cuánto tiempo dura un árbol de mango en dar mangos? Necesita crecer, y ese dura años. Y después que crece, florece, y después que florece sale el fruto. Y hay temporada, y eso lo llevamos, y todo tiene un tiempo. O sea, el mango no pare todo el año. Eso tiene un momento específico donde todos los árboles de mango dan fruto. Y esto nos lleva a un plano espiritual. Todo tiene un tiempo en el Señor. Todo tiene un momento. Pero Dios sabe que dentro de ti hay un fruto que necesita ser procesado. Y que quizás de la manera en que lo está enfrentando es la única manera en que entiendas que tienes que aprender a depender de Dios. Que no es en nuestras fuerzas, que no es bajo nuestra lógica, que no es con el a mí me parece, que no es el yo digo, sino escrito está. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Volvemos allá. Vamos a meternos en un terrenito ahora que es contradictorio para algunos, pero es que es sencillo. ¿Cuántos han visto los libros de guerra espiritual? Yo he leído varios. Y han hecho dinero los escritores que han hecho libros de guerra espiritual. Pues quiero decirle, usted ha botado su plata. Porque es que la guerra espiritual no se fundamenta en lo que tú puedes hacer, sino en lo que tú no puedes hacer. Sino que debes dejar que Dios haga. Entonces usted está negando las liberaciones. Yo no estoy diciendo eso. Si aquí se manifiesta un demonio en el nombre de Jesús, salga. Tiene que irse. Pero eso no es guerra espiritual. Eso es autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. No de Jesús Díaz ni de Jesús González, no. Jesucristo, el ungido, el Cristo de Dios. Pero se habla de guerra espiritual y escriben manuales. Yo he tenido la oportunidad de leerme 3 libros de guerra espiritual y al terminar digo pura basura. Porque un libro de exorcismos no es un libro de guerra espiritual. Un libro donde alguien da testimonio de que expulsó 30 demonios no es un libro de guerra espiritual. Un libro donde empieza a decir que tú coges al diablo, lo amarras por el cuello, lo amarras a la pata de una silla, ese libro no es de guerra espiritual. Eso es guerra emocional, eso es basura. Donde se aprovechan de la intención sana de los nuevos creyentes por vencer sobre Satanás. Y si usted quiere vencer sobre Satanás, usted tiene primero que permitir que Dios le ponga cerco. Efesios, a 1 de Pedro 5, 9. Vamos a leer en el contexto el 8, que ya lo habíamos leído. Sean sobrios y estén apercibidos, porque su adversario, el diablo, está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿a quién? A Satanás. Resistimos firmes, gritándole, amarrándolo, atándolo. Eso dice allí. Dice, firmes en la fe. Pero en la fe, ¿de quién? En el Cristo. En la fe. Y mira lo que dice, sabiendo que
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos a nivel mundial. Y mira, el versículo 10 me fascina. El versículo 10 es el epílogo de lo que estamos leyendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y entonces el 11 dice: y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y dice: amén. Entonces nos damos cuenta que la falacia que venden como guerra espiritual no es más que una perdedera de tiempo para que usted deje de adorar a Cristo. Porque el tiempo que yo dejo de adorar a Cristo para pelear con el diablo, lo estoy perdiendo. Porque aquí me dice que yo debo resistir. Ahora, la palabra resistencia implica oposición, ¿cierto? Cuando el diablo me ataca, yo no me puedo ir en la corriente que él va. Yo tengo que oponerme. Pero ¿cómo me voy a oponer? Mi fe en Cristo es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Ahora, Efesios 6, 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. No dice la tuya ni la mía, ¿oíste? Por allí yo no encuentro ningún versículo que diga que si yo le grito, él corre. Ay, se está moviendo un demonio en mi casa. Dile una vulgaridad para que vea que sale corriendo. Le dice una vulgaridad y vienen más. No es que hace el terreno propicio. Todas esas cosas uno las escuchaba de niño. ¿Y cómo se da cuenta? Y todavía se siguen oyendo. Que esto es pura ignorancia. Y cómo el mundo necesita, y cómo muchos cristianos todavía creen que cuando se les manifiesta un demonio tienen que mentarle la madre para que el demonio se vaya. El demonio dice: ah, sí, ahora te traigo a mi mamá también, para que se lo digas a ella y para que se lo digas a mis hermanos. Sí, igual, así funciona esto. Efesios 6:13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir. No te dice atacar, te dice resistir. Y cuando la Biblia te dice que tú tienes que resistir, es porque tienes a alguien que ataca, que tiene más poder que tú y que va a pelear por ti. Pero si tú te pones a atacar, le dices a Dios: apártate que voy yo. La palabra resistir no te está diciendo que te sometas al diablo. Dice que te sometas a Dios y resiste al diablo y huirá de ustedes por un tiempo. Porque Él va a volver. Porque es lo que sabe hacer Él. Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firme. La palabra firme no es una palabra que en el griego denota arrogancia. No, denota estabilidad. Estar estable en el Señor, o sea, permanecer en el Señor a pesar de que el ataque ha sido duro. Permanecer en el Señor a pesar de que la tentación te pudo haber golpeado. Permanecer en el Señor a pesar de que pudiste haber caído. Permanecer en el Señor a pesar de que tu ansiedad te esté golpeando. Eso es estar firme. Y la armadura, aquí está, versículo 14 al 17. Está pues firme, o sea, estables, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la ¿qué? De la fe. Y Pedro lo dice, al cual resistí firmes ¿en qué? En la fe. Ahora, cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, aquí está.
Tu guerra espiritual perfecta no es saber y que ahora yo amarro al principado, ahora ato el hombre fuerte, lo ligo, lo escupo, no. Lo que te está diciendo es, hey, resiste en la fe. Pero si no oramos, ¿cuál fe se alimenta? Si no nos congregamos, ¿cuál fe se alimenta? Si no ayunamos, si no abrimos la Biblia. Hay gente que abre la Biblia cuando viene al servicio. Mientras tanto, muy bien, gracias. Pastor, no tengo, llévese una que aquí hay. Pero la Biblia no es de adorno, ni es para ponerla que haga peso en alguna parte. La Biblia es alimento que alimenta nuestra fe. Porque cuando yo veo que el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y estoy pasando un momento difícil. Eso alimenta mi fe, porque Dios lo socorrió. Cuando el salmista me dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A mí eso me dice que hay un cerco alrededor mío. El tema es, ¿yo lo creo? Porque es la fe en el Señor la que desata el cerco a tu alrededor. Efesios 6:18. Aquí está. ¿Usted quiere vencer en guerra espiritual? Si todavía quiere conservar la palabra guerra espiritual, bueno, listo. Pero usted sabe cómo va a vencer. Aquí dice cómo. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que no solamente ora por ti, sino ora por los que saben que tienen un problema también. Esa es la clave. La fe en Cristo y la oración en todo tiempo. Y honestamente no estamos para contender. La Biblia no nos manda eso. Pero la misma Biblia, y lo dijo Jesús, dice que el que tiene una luz no la esconde debajo de la mesa. ¿Cierto? Mateo 16, todavía no lleguemos a Mateo. Estamos más cerca de Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Ya lo tenemos? Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran, ¿qué? Cadena en la mano. Y agarró al dragón, la serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1, 3, ¿cierto? ¿Quién es el que ató al diablo? El ángel. El ángel, ¿cierto? Y lo ató por 1000 años. Ahora sí vayamos a Mateo 16. Versículo 17 en adelante. Para estar en contexto tenemos que leer desde aquí. Entonces respondió Jesús. Aquí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Petros,
dijimos que eso quiere decir roca pequeña, piedra pequeña. Y sobre esta roca, se estaba hablando de Jesús, que es roca inconmovible, la piedra angular, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué está diciendo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Te lo voy a explicar. El Hades, para los griegos, es el reino de la muerte, donde estaba el barquero Caronte, al cual, para atravesar el lago, había que pagarle. Lean un poquito de mitología griega, que es interesantísimo, y hay cosas que vamos a entender cuando la Biblia hace referencia, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Cuando habla de Hades, habla del reino de la muerte. Entonces, cuando Jesús dice las puertas del Hades no van a tener potestad, ni poder, ni autoridad contra la iglesia, que es lo que está diciendo él, no prevalecerán. ¿Sabe qué está diciendo él? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Te lo voy a leer con las palabras que no son mías. 1 Corintios 15, versículo 20. 1 Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hades, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Y saltamos al versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, la iglesia, el cuerpo, nosotros, cuando esto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso está en Isaías 25:8. Y mira que dice el 55: ¿dónde está, oh Hades, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando dice sorbida es la muerte en victoria, es esto que está diciendo Jesús aquí. Cuando tú eres iglesia, ya la muerte no tiene autoridad ni potestad sobre ti, porque eres partícipe de la vida de Cristo, de la resurrección de Jesús. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, estamos resucitando en lo espiritual. Ya no estamos muertos. Por eso las puertas del Hades no pueden tener autoridad sobre aquel que se ha rendido a Cristo. Pastor, no me voy a morir. El saco de carne tiene que morir. El saco de carne tiene caducidad. A uno dice 50 años, 100 años, 80 años, tiene caducidad. Pero el saco de carne contiene tu alma. Y tu alma eres tú, tu identidad, lo que tú piensas, lo que tú sientes y en quien tú crees. Y ese alma que se ha rendido a Cristo se hace intocable para la muerte segunda. Porque nuestra vida Zoe va a morir, pero la vida Neuma es eterna, la vida espiritual. Cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, los discípulos no podían entender esto que hoy nosotros creo que podemos entender: que tú en Cristo ya eres eterno. No, ¿qué vamos a hacer? No, ya tú eres eterno. Tu nombre está ya en un libro, el libro de la vida, donde dice Schneider, donde dice Zoe, donde dice Norma, donde dice Liliana, donde dice Mariela, donde dice Oscar, donde dice Elías, donde dice Germán, donde dice Milena, donde dice Jacqueline. Allí está tu nombre.
Y Dios no es mentiroso para borrar, ni para quitar el sello que ya puso sobre ti. Y seguimos leyendo. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene el versículo del conflicto. Bueno, el conflicto para el que quiere. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, ustedes recuerdan el pasaje cuando el diablo pide a Pedro para zarandearlo. Lucas 22:31. Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Vuelve la palabra fe ahí en medio del proceso. Fe, fe. Y una vez confirmado, trae a tus amigos. Y vemos a Pedro negando a Jesús después de eso. Y vemos a Pedro que volvió a ser el mismo pescador después de eso. Pero en Hechos 2 de los apóstoles vemos al Pedro convertido, que abrió la boca y más de 3,000 se convirtieron ese día. Las puertas cuando habla de atar y desatar, si usted se da cuenta, por ninguna parte de ese versículo habla del diablo. ¿O hemos mencionado al diablo? No. La autoridad está representada por el Espíritu Santo. Fue lo que recibió Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Pedro recibe al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo que fueran y esperaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo? Eso fue lo que sucedió allí en el aposento alto, donde estaban 120 reunidos, y vino el Espíritu y dice que como viento recio, no dice que era viento, y hablaron en lenguas de cada nación de los que estaban allí, pero ellos eran galileos. Pero el de Francia oía en francés, el alemán oyó en alemán, el arameo oyó en arameo, el hebreo oyó en hebreo. ¿Se dan cuenta? Se llama glosolalia, es el término de lo que sucedió allí. Pero Pedro recibió las llaves. ¿Cuál? El Espíritu es el que abre las puertas de nosotros para la conversión. Cuando usted reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, tú eres atado en los cielos. Tu nombre está atado en los cielos. Las llaves de la iglesia no son las llaves de la iglesia, sino las llaves del reino, en el sentido de lo que es nuestra fe en Cristo. Una llave que es simbólica, pero que denota para nosotros autoridad y poder. Y nos damos cuenta que precisamente fue Pedro quien abrió la puerta para el cristianismo en Israel. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿En casa de quién estaban? Acordémonos. Historia bíblica. Casa de Cornelio. Y él no era creyente, era gentil. Y se cumple en Pedro la palabra lanzada por Jesús. A través de Pedro, el Espíritu le entregó a todo creyente desde ese momento autoridad, no solo para Israel, sino para todo aquel que creyera que Jesús es el Cristo. No está hablando del diablo. No es bíblico amarrar un demonio. ¿Cómo amarro un demonio? ¿Qué le digo a la Mujer Maravilla? Que me preste el lazo de la verdad para decirle ahora, préstame que te alazo. Yo me leí un libro, mi esposa recuerda que lo quemamos, que se llamaba En el nombre de Satanás. Supuestamente un libro de la editorial Unilip, que era cristiano. Pero el libro no era más que un manual. Ni siquiera un manual, perdón. Era
la suma de las experiencias de un hombre que estuvo en Haití. Haití, sí, viendo cómo los demonios los usan en Haití, en la santería afrocaribeña y la magia negra, para los muertos levantarlos y ponerlos a trabajar hasta que el cuerpo se descompone, porque el demonio anima al cuerpo pero no le puede dar vida, porque el único que da vida es Cristo, ¿cierto? Por eso decía que los hijos de Job, el diablo tuvo el poder para tumbar las paredes. Es real las experiencias donde un demonio te mueve un cuadro, te estrella la puerta, te mueve las sillas. Yo vi con estos ojos que algún día se lo va a tragar el gusano, decía mi abuela. Viviendo en la 84, nos fueron a buscar, nos tocaron como a las 11 de la noche, 12 de la noche, una señora que vivía en el segundo piso, porque las sillas estaban bailando en el aire. Y yo bajé y las sillas estaban en el aire. Resulta que en ese apartamento practicaban brujería. Pero esta persona creía que la brujería es algo normal, que eso no tiene problema. Y cuando yo empecé a orar, dije, ahora en el nombre de Jesús, lo que no sea de Dios aquí se tiene que ir, las sillas cayeron. O sea, sé que es real. Lo único que sucede es que yo no puedo exaltar a Satanás por encima de Cristo. Si yo voy a escribir un libro, mi libro tiene que glorificar a Cristo, no al diablo. Y leímos ese libro y eran puros exorcismos. Le dije a mi esposa, este libro no sirve. ¿Por qué? Porque al final han convertido el evangelio en mercancía, en mercadería. Ayer donde estaba trabajando, ayer estaba pintando, estaba haciendo un trabajo en un sitio donde los santurrones dirían, usted estaba en el terreno del diablo. Yo sí, pero yo ando con Cristo. Y estaba trabajando. Y se me acercó un muchacho a preguntarme acerca del trabajo. ¡Wow, qué bonito! Y empezamos a hablar. Y le presenté a Cristo. ¿Ya? Y este muchacho me dijo, pero yo veo que usted no me habla del diablo. Y yo, ¿para qué? Porque es que ustedes los evangélicos hablan de Satanás en todo momento. Y yo le dije, bueno, la única manera que yo te hablo de Satanás es que Dios me arrancó de los brazos de él. Pero a pesar de lo imperfecto que pueda ser, mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, hay una retórica mal enfocada por parte de los hermanitos pentecostales, donde se habla más del diablo que de Cristo. Y yo tengo que hablar más de Cristo, vivir a Cristo. De hecho, más que hablar de Cristo, yo tengo que vivir a Cristo. Que se note en nosotros. Y que el día que tengas que ir al terreno, que tengas que ir, no importa dónde estés, el mundo reconozca que tú eres de Cristo. Ebenecer, como dice la palabra, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, no tengas miedo al ataque del diablo. No tengas miedo porque las sillas se movieron. No tengas miedo porque el diablo te amenazó. No tengas miedo porque el diablo dijo, te vas a morir de cáncer, te vas a volver solterona. No tengas miedo a eso. Porque el que está contigo y el que está a favor tuyo, dijo, mío eres tú. Y Jesús en su oración, en Juan 17, le dijo al Padre, ninguno de los que tú me diste se pierde, solo el hijo de perdición. Estaba hablando de Judas. Así que, hermano, mi hermana, ya sabes dónde te va a atacar el diablo. ¿Sí? Tu familia.
tu salud, tu economía. Ahora tú decides si lo resistes o si te rindes ante el ataque que tienes de él. Porque estamos siendo atacados. Se siente, se percibe en lo espiritual. Acuérdense que el carácter de los hombres de los posteros tiempos nos habla de intemperantes, sin amor, sin afecto natural, sin amor a los padres. Y esto nos dice que estamos en el tiempo donde debemos estar apercibidos con lo espiritual. Segunda de Timoteo 3:1. Debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. La buena noticia, iglesia, es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y te digo que es una buena noticia porque esto nos anuncia que Cristo viene pronto y que debemos estar apercibidos para su segunda venida. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Estamos viviendo eso. Usted abre las redes sociales y todas las noticias que encuentran hablan de eso. Pues para nosotros, a pesar de que son noticias fuertes, son noticias buenas. ¿Por qué? Porque nos hablan de que lo que está escrito es verdad. Resistamos. Vamos a resistir. Ya sabemos que no vamos a resistir con nuestras fuerzas. Ya sabemos que no vamos a resistir con nuestra lógica. Ya no sabemos que no vamos a resistir con una religión. Ya sabemos que no vamos a resistir con base a nuestra experiencia ni a nuestro intelecto. Ya sabemos que vamos a resistir orando en todo tiempo, dependiendo de aquel que dijo: estén quietos, estén tranquilos, que yo pelearé por ustedes. Vamos a colocarlo sobre nuestros pies. Si alguien quiere que oremos específicamente por él, venga y pasa aquí al frente. Vamos a orar. Por eso abrí más espacio hoy, porque hemos sentido que hemos dejado de lado situaciones. Hermana Debris, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, acudimos en este momento a tu Espíritu. Te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, porque nos has hablado empezando por mí. Y te doy la gloria y la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y queremos decirle a tu Espíritu Santo: lléname en este día. Lléname, porque es de ti que tenemos que estar llenos. Y en el nombre de Jesús, unidos en oración los unos por los otros, clamamos por la vida de tu siervo. Dios le dijo a Satanás: mi siervo Job nunca cambió la opinión que tenía de él. Y hay personas que van a cambiar la opinión que tienen de nosotros.
Hay personas que van a cuestionar, a juzgar nuestros errores. Pero Dios nos sigue diciendo: eres mi siervo, eres mi sierva. Hoy oramos por la vida de mi hermano Schneider, Señor. Si alguien conoce su proceso, eres tú. Si alguien sabe por qué ha tenido que estar a solas durante mucho tiempo, eres tú. Y hoy pedimos a tu Espíritu que derrame en él fortaleza, sabiduría de lo alto, integridad, esa obediencia que cuestiona al mismo Satanás, porque ser obediente cuesta, porque ser obediente implica que nos cuestionen, que nos juzguen. Hoy clamamos por su hogar, por su hijo, por su esposa, porque tu palabra nos dice que nombremos las cosas que no son como si ya fueran. Padre, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y por medio de su sangre derramada en la cruz, que coloques cerco alrededor de él, cerco alrededor de su familia, cerco alrededor de su vida, cerco alrededor de su economía, de su hogar. Y en el nombre de Jesús presentamos, Dios, delante de ti a cada uno de los que estamos en este momento reunidos, Dios. Los que estamos aquí, los que están en la distancia. También el Espíritu Santo está allí trabajando, tocando en este momento. Coloca cerco, Dios. Coloca cerco alrededor de nuestra familia. En el nombre de Jesús, coloca cerco alrededor de nuestra salud. En el nombre de Jesús, coloca cerco alrededor de nuestra economía. Coloca cerco en el nombre de Jesús en nuestra integridad. Coloca cerco en nuestra identidad de hijos tuyos, Padre. Coloca cerco en la vida de quien reciba y atesore esta palabra que nos has dado hoy, y que pueda edificar, que pueda restaurar, que pueda traerle luz al que aún no la ha recibido, que pueda derribar toda religión, que pueda levantar al que está caído, que pueda restaurar al que se ha apartado, que pueda convertir al que aún no te conoce, Dios. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y trae de tu paz, Señor, a nuestros corazones, porque necesitamos de tu paz. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos de tu bondad. Necesitamos de tu cerco, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Padre, yo creo que hoy has hecho algo. Yo creo que hoy tú has movido algo. Yo creo que hoy tú has tocado, has hablado. Creemos en un Dios de respuestas, en un Dios que hará, en un Dios que quebranta yugos, en un Dios que levanta caídos. Ese es nuestro Padre en los cielos, y a ti te damos gloria, honra y alabanzas, Señor, por los siglos de los siglos. Y te decimos, Dios, gracias por decirnos, por nombrarnos como tus siervos y como tus siervas.
aún a pesar de que caminamos el proceso, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Nada más 2 pueden decir amén. No quiero terminar esta transmisión sin invitar a usted, mi hermana, mi hermano que está allí en la distancia, a que sea parte de nosotros también aquí. Hoy te digo, necesitamos de tu aporte, de tu ofrenda voluntaria, porque este lugar necesita seguir abierto y somos cuerpo de Cristo. Contáctate con nosotros y te diremos cómo hacer llegar tu aporte. No importa que estés en Chile, en México, en Argentina, en España, donde estés, puedes ser parte de la bendición que permita que este local siga abierto. Dios los bendiga, Dios los guarde, y si el Señor lo permite, estaremos pronto nuevamente en vivo y en directo. Dios los bendiga.